La marca Sasha Fitness no tiene registros sanitarios en la categoría de suplementos dietarios, como así lo hacen ver en sus etiquetas. Esta fue la afirmación del INVIMA, la entidad regulatoria que en Colombia es la responsable de verificar si un producto es seguro para el consumo o no. Pero Sasha Fitness no es la única. Una cantidad exagerada de supuestos suplementos deportivos, quemadores de grasa, preentrenos, postentrenos y multivitamínicos se han comprobado tóxicos para el cuerpo. Estos productos son responsables de enfermedades, desbalances hormonales, fallas endocrinas relacionadas con la tiroides, enfermedad renal y enfermedad hepática, entre muchos otros. Te los venden como pociones milagrosas que te hacen perder peso, te venden una idea de belleza insostenible, te dicen que son naturales, y tú te crees el cuento incluso de ver el color del polvo lleno de químicos que te tomas en la mañana antes de ir al gimnasio. Se ven obligados a mencionar algunos de sus riesgos en sus páginas de ventas, pero están tan abajo y en letra tan pequeña que es obvio que nunca los vas a leer. No solo te están mintiendo, te están enfermando. Este es el primer documental de una serie de documentales cortos, evaluando productos utilizados para mejorar el rendimiento del entrenamiento físico. En esta corta serie de documentales hablaremos sobre preentrenos, sustancias que se consumen antes de iniciar el entrenamiento, postentrenos, sustancias que se consumen después de terminar el entrenamiento, quemadores de grasa, sustancias que se consumen con el objetivo de aumentar la eficiencia del cuerpo al quemar grasa, proteínas en polvo y líquidos para la hidratación. Al terminar esta corta serie de documentales conocerás la verdad detrás de estos productos, sabrás cuáles puedes consumir y cuáles ni siquiera deberías probar, aprenderás a distinguir los riesgos que implican y aprenderás a perder peso de forma saludable. Deja de creer en influencers con abdominales y en la historia de tu mejor amiga, conoce la ciencia detrás de todo esto y hazte responsable de tu salud. Comencemos. Preentrenos. Los preentrenos se venden para proporcionar energía y ayudar a la resistencia durante el entrenamiento. Por lo general, se toman de 15 a 30 minutos antes de un entrenamiento, pero también se consumen durante el ejercicio. Entre estos, los más famosos incluyen a la beta-alanina y demás aminoácidos, cafeína, creatina, taurina y muchos más. Comenzaremos mencionando aquellos que hasta el momento parecen ser seguros y al final mencionaremos los que te están enfermando y que podemos asegurar te han dicho que son excelentes. Beta-alanina. La beta-alanina es un aminoácido que se produce en el hígado, pero también se encuentra en el pescado, las aves y la carne. Cuando se administra en dosis de 4 gramos por día, durante 4 semanas, se ha demostrado que este suplemento mejora el rendimiento del ejercicio de alta intensidad, aquel que dura de 1 a 4 minutos, los sprints cortos o las sesiones intensas de ejercicio aeróbico en intervalos. Durante el ejercicio, el cuerpo descompone la glucosa en ácido láctico. Esto produce hidrógeno, el cual reduce los niveles de pH muscular, haciendo que en cierto sentido nuestros músculos se vuelvan ácidos y se fatiguen más fácil. La beta-alanina aumenta las concentraciones musculares de carnosina, la cual reduce la acidez muscular durante el ejercicio de alta intensidad, al intervenir sobre el hidrógeno que se produce. Como veremos más adelante en este documental, la beta-alanina suele ser añadida a los cócteles de preentreno que pueden tener otros ingredientes que no son saludables. El único efecto adverso reportado con frecuencia de la beta-alanina es la sensación de cosquilleo muscular que se asocia con su consumo. La mejor fuente de beta-alanina saludable no es ningún suplemento. Una porción de 100 gramos de pollo puede llegar a tener hasta 1 gramo de beta-alanina. Si llevas una buena dieta proteica que incluye pollo, cerdo y pescado, ya estás consumiendo suficiente beta-alanina como para ayudar a potenciar tu recuperación muscular. Revisa nuestro documental corto sobre la dieta perfecta para darte una idea de cómo preparar tus platos. No obstante, si de igual forma buscas consumir suplementos, asegúrate de que el que compres no tenga endulzantes artificiales, colorantes, conservantes o azúcares en general. Puedes encontrar algunos en la sección de descripción de este video y revisar nuestro documental corto sobre estos para un mejor contexto. Creatina. La creatina se encuentra naturalmente en nuestro músculo esquelético. Es sintetizada a partir de aminoácidos y se puede obtener de la carne roja y los mariscos principalmente. Su función es ayudar a producir ATP, el cual proporciona energía a nuestros músculos. La creatina se promociona como suplemento, principalmente para aumentar el rendimiento en el entrenamiento con pesas. Hay estudios que demuestran que la suplementación con creatina aumenta la disponibilidad muscular de creatina, lo que permite que las personas aumenten la cantidad de repeticiones que realizan con el mismo peso.
Esto hace que aumenten en mayor medida su masa muscular en cada sesión de entrenamiento y se potencie su fuerza. La Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva recomienda una dosis de 0,3 gramos por kilogramo de peso, 4 veces al día durante 5 a 7 días para aumentar las reservas de creatina muscular. Una vez que las reservas de creatina muscular están completamente saturadas, las reservas pueden mantenerse con 3 gramos al día. Esta recomendación nos parece agresiva y tiene el potencial de elevar la carga que genera la creatina sobre nuestros riñones de forma súbita. En caso de que tomes la decisión de ingerir creatina, nosotros recomendamos ir en contra de la carga inicial y tan solo ingerir 3 gramos por día, ya que al día 28 las reservas de creatina se saturan de la misma forma y se pueden mantener con esta dosis sin generar una carga en los riñones tan elevada a comparación del protocolo previamente mencionado. No consumas suplementación de creatina si tienes enfermedad renal, pues tus riñones no funcionan adecuadamente y puede empeorar tu condición. Tampoco debes hacerlo si tienes trastorno afectivo bipolar. La carne roja y el pescado son buenas fuentes de creatina natural, sin embargo no logran llegar hasta el nivel evidenciado que potencia el rendimiento físico, pues 100 gramos de carne contienen alrededor de 350 miligramos de creatina. Como sabes, preferimos que lleves una buena alimentación saludable sin agregar suplementos a tu dieta, pero en caso de consumir suplementos de creatina, asegúrate de que los otros ingredientes que contenga el producto sean lo menos nocivos posible para tu salud. Encuentra algunos en la sección de descripción. Hasta el momento, la mayoría de estudios indican que es seguro consumir suplementos de creatina en el largo plazo, siempre y cuando se mantenga el consumo en las dosis recomendadas por las entidades especialistas. Citrulina para la producción de óxido nítrico. La citrulina es un aminoácido importante que se utiliza para diferentes funciones en nuestro cuerpo. Al ingerir, parte de esta se convierte en otro aminoácido llamado arginina. La arginina luego se convierte en una molécula llamada óxido nítrico, la cual provoca vasodilatación de los vasos sanguíneos. Esto hace que los vasos sanguíneos puedan contener un mayor volumen de sangre, haciendo que mejore el rendimiento deportivo. Si bien la citrulina no se utiliza directamente como bloque de construcción de proteínas, sí estimula la producción de estas y previene que se degraden otras en el hígado, contribuyendo así a la formación de masa muscular. No debes consumir citrulina si tomas medicamentos para la presión arterial o para la erección, ya que se puede potenciar la disminución de la presión arterial. Hasta el momento se considera que el consumo de 6 gramos de citrulina al día es seguro y adecuado para aumentar el rendimiento físico. Algunas frutas como la papaya y la sandía son fuentes naturales de citrulina, sin embargo su contenido no es suficiente como para lograr los efectos para potenciar el entrenamiento. Aminoácidos de cadena ramificada. Estos son la valina, la leucina y la isoleucina. En resumen, estos contribuyen hacia el aumento de la masa muscular, disminuyen el dolor muscular después de entrenar, mejoran la fatiga al realizar ejercicio, previenen la destrucción de la proteína en el músculo, y pueden contribuir hacia la salud del hígado y la reducción del riesgo de cáncer de hígado y de complicaciones de la cirrosis hepática como la encefalopatía hepática. La buena noticia es que no es necesario gastar dinero en suplementación de aminoácidos de cadena ramificada, ya que si sigues adecuadamente las recomendaciones que damos en nuestro documental sobre la dieta perfecta, estás obteniendo todos estos aminoácidos de forma natural en tu dieta. 100 gramos de pollo, carne, atún o salmón tienen entre 4 a 6 gramos de estos aminoácidos. Al seguir nuestra recomendación dietaria, estás cubriendo perfectamente tus necesidades de estos aminoácidos tan solo con llevar una alimentación sana. Otros aminoácidos como la taurina tienen el potencial de mejorar el rendimiento físico, pero los estudios al respecto son inconsistentes. De igual forma, este es un aminoácido abundante en las dietas mencionadas previamente, por lo que lo más normal es que no tengas una deficiencia de este y no necesites suplementación. Para concluir este corto documental sobre preentrenos es importante que comprendas muy bien los riesgos asociados a su consumo. Haremos una lista corta para resumir. Número 1. Evita las altas dosis de cafeína. Una sobredosis de cafeína pura puede ser mortal. Número 2. Evita productos con saborizantes y colores artificiales que pueden ser cancerígenos o peligrosos para tu metabolismo. Algunos de ellos son rojo número 40, amarillo número 5, amarillo número 6 y azul número 1. Número 3. Evita los preentrenos que parecen un cóctel bomba de entrenamiento. Estos suelen contener múltiples ingredientes y muchas veces no tienen las cantidades adecuadas o por su concentración son difíciles de dosificar en una sola toma. Es más recomendable consumirlos por separado, asegurando que conoces cada ingrediente que ingieres y su objetivo específico.
Si bien no todos los cócteles de entrenamiento son malos, es fácil que alguno tenga dosis inadecuadas y pueda representar un peligro para tu salud. Número 4. Evita los productos que tengan endulzantes artificiales. En nuestro documental al respecto puedes aprender por qué. Número 5. Asegúrate que existan estudios que verifiquen que lo que consumes es seguro y que no obtienes suficiente con tu dieta. Puedes ahorrar muchos gastos en salud y ahorrar si ya los estás comiendo con tu almuerzo. No gastes dinero de forma innecesaria y no te enfermes por querer lucir bien. En nuestro próximo documental hablaremos sobre los post-entrenos, productos que suelen consumirse después de entrenar. ¿Aprendiste algo nuevo? Comparte este video con tus contactos por WhatsApp, Instagram o tu aplicación de mensajes favorita. Recuerda dar un like, suscribirte y compartir este video si aprendiste algo nuevo. Si quieres apoyarnos, compra uno de nuestros productos, hacemos un gran esfuerzo para que cada uno de nuestros productos representen el mensaje de nuestros videos. Viste bien y comparte un mensaje poderoso al mismo tiempo. Puedes donar utilizando el botón de agradecimiento o patrocinando nuestro canal con una donación automática mensual. Aunque el agradecimiento te lo damos a ti por haber visto nuestro documental hasta el final. En Tubi Digital contamos con una gran biblioteca de documentales como este, a continuación verás 2 que son de tu interés. Nos vemos en el próximo, un abrazo.